de las radios que piensan. Son las 8:41. Vamos a entrar inmediatamente en nuestro panel de conversación y saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenos días. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas el día de hoy, y que les damos la bienvenida. Y por supuesto tenemos varios temas aquí para conversar con ellos. En primer lugar saludamos a la ex seremi de gobierno del Biobío, ex secretaria general de Bópoli, militante de ese partido, Francesca Parodi. Francesca, como siempre, muy bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, y también saludamos a la diputada Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola, muy buenos días. A mí me gusta mucho conversar con ustedes, así que ya saben. Saludos a Francesca. Gracias, Camila, Francesca. Sí, pues bien cargada la agenda esta semana en lo legislativo, por eso es relevante aquí la presencia de la diputada Musante. Y quiero partir con un tema que no tiene que ver estrictamente con lo legislativo, pero que de alguna manera se vincula, que es el rechazo por parte del Comité de Ministros, sin ministros, digámoslo, de ayer en la tarde, una decisión que era bien previsible, así como las reacciones que ocurrieron, del proyecto Dominga. Lo que a mí me llama la atención, y aquí les quiero ceder la palabra porque se ha dicho harto de este tema, es que aún habiéndose rechazado ayer por parte de esta instancia, el tema todavía queda abierto. Hay recursos judiciales que están en curso, por lo tanto existe una incertidumbre, ya han pasado más de 10 años, y existe una incertidumbre respecto del futuro de este proyecto. Ahí quería darles la palabra para ver cómo lo analizan, más allá de los argumentos a favor, en contra, también pueden referirse a eso, pero respecto de este proceso que no se cierra, ¿no? Que está como inconcluso eternamente. Francesca, ¿qué podríamos decir? Más allá de la opinión personal que pueda tener del proyecto, que la verdad no me atrevo a dar un argumento técnico con respecto a la viabilidad ambiental que tiene o no el proyecto portuario minero, creo que habla de un problema sintomático importante con respecto a los proyectos de nuestro país. Es un proyecto que se viene debatiendo hace 11 años. Entonces, más allá de la institucionalidad, la famosa permisología que tenemos en nuestro país, y obviamente se ha hablado mucho si finalmente tienen que ser los comités de ministros o en este caso la primera institucionalidad que son los CEA, que son regionales, que dan luz verde, y finalmente si los CEA lo rechazan termina en un comité de ministros como una segunda voz para poder enmendar, digamos, el error que pueden haber cometido eventualmente los ceremis que componen los CEA en los gobiernos regionales. Entonces creo que habla finalmente de un problema con la institucionalidad que creo que es importante. O sea, un proyecto de 11 años, que creo que lleva ya la tramitación de Dominga, habla de alguna manera de cómo podemos trabar proyectos. No estoy con esto, que se entienda bien, no estoy diciendo que se tenía que aprobar, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que cómo es posible que después de 11 años sigamos hablando del mismo proyecto. O de alguna manera la misma permisología podría haberlo rechazado de un principio o aprobado en un principio, y quizás eso de alguna manera también sería un mayor incentivo para poder traer grandes obras como es el caso de Dominga u otras obras, o de eventualmente inversionistas extranjeros, y que dé algún tipo de certeza a la institucionalidad que tiene el país para poder avanzar rápidamente en estas grandes inversiones. Entonces, más allá de lo que pasó ayer, que insisto, no me atrevo a hacer un juicio técnico con respecto a esto porque no tengo los conocimientos suficientes ni acabados, pero tampoco me sorprende que el Comité de Ministros haya votado, o los subrogantes del Comité de Ministros hayan votado en contra del proyecto Dominga, básicamente porque el presidente Gabriel Boric de un principio se ha demostrado retractor de este. Entonces, creo que tenemos que revisar la institucionalidad. Creo que hay que ver bien cuáles son los organismos técnicos, respetando obviamente el medio ambiente, que permitan un desarrollo y un crecimiento importante. Y creo que lamentablemente hoy día tenemos un sistema que es tremendamente lento y que de alguna manera lo que hace es trabar. No puede ser que estemos 11 años hablando de lo mismo. Creo que eso habla de un problema efectivamente que tenemos con la institucionalidad de estos megaproyectos. Sí, hay diputada, bueno, yo no tendría en lo personal ningún problema en entrar al fondo, pero deliberadamente me va a quedar fuera del fondo y solo en las formas, ¿ah? O en los procedimientos.
Este proyecto ha sido rechazado 3 veces. O sea, lo que ocurrió ayer ya había ocurrido 2 veces antes. Y así como funciona nuestra institucionalidad, creo que no es temerario hipotetizar que podría haber un cuarto pronunciamiento del Consejo de Ministros, o un quinto incluso, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cómo está estructurada la tramitación ambiental, ¿qué se podría decir? Ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Francesca, en el sentido que efectivamente han sido 11 años de incertidumbre y de incertidumbre para las comunidades afectadas por el proyecto, de incertidumbre también para la propia empresa minera que no tiene claridad hasta la fecha de si va a poder emplazar el proyecto o no, y eso nunca es positivo. Creo nos muestra la necesidad también de que nuestro sistema de evaluación ambiental sea capaz de otorgar certezas, no solamente para quienes invierten y están detrás del mundo empresarial de los proyectos, sino también para la ciudadanía, que muchas veces son los que levantan las acciones, por ejemplo, de invalidación administrativa, de reclamación ante el Tribunal Ambiental, son quienes participan en las etapas más tempranas, ¿verdad? En estas famosas participaciones ambientales ciudadanas, donde ingresan observaciones y hay todo un trabajo que igualmente se pierde y se va generando incertidumbre, se van creando fantasmas. Por ejemplo, voy a poner el caso en la comuna de Melipilla, hay un proyecto ya que lleva 4 años apareciendo y desapareciendo, que es de Cementos Melón, de Minera Melón para ser más específica, que es la explotación de una cantera de puzolana en una zona donde hay un vertedero, que ya ha traído bastantes complicaciones porque el vertedero debió haber pasado hace como 20 años atrás a un relleno sanitario. Entonces, toda esa población, toda esa gente de la zona sur de Melipilla vive con este fantasma de va a volver el proyecto, va a volver a ingresarse, tenemos que volver a estar atentos. Y por otro lado, la propia empresa, que seguramente igual postula muchas veces a fondos de financiamiento extranjeros para financiar proyectos, tampoco tiene claridad en las inversiones. Entonces, obviamente nosotros tenemos que hacer cambios que otorguen más certezas que lo que existe hoy día, porque lo cierto es que pese a que hubo un tercer rechazo por parte del Comité de Ministros en el caso de Dominga, igualmente Andes Iron, y creo que fue lo que anunciaron, no lo alcancé a leer completo, pero estaría por llevar nuevamente esta definición ante el Tribunal Ambiental, y ahí volvemos a ingresar en un ciclo de incertidumbres, y eso nunca es positivo para ninguno de las partes, ¿verdad?, involucradas o afectadas por este tipo de proyectos. No, y desde el punto de vista de la institucionalidad, además, es recargar innecesariamente todo el sistema. Así es. Francesca, no sé si quieres agregar algo más respecto de este tema, pero si no, las quiero llevar también en honor al tiempo a otro asunto que tiene que ver directamente con el trabajo legislativo, ahora sí, que es el tema de pensiones. Yo no quiero autoplagiarnos, Pato, de todo lo que hemos dicho las últimas semanas, solo agregar una arista, no sé si arista, ¿no? Un elemento nuevo, que es a propósito de la discusión de ayer en la Comisión de Trabajo del Senado, tú lo comentabas también más temprano, sí. Declaraciones del senador Luciano Cruzcoque, de tu partido, Francesca, que, claro, pasa mucho que se cortan declaraciones, se viralizan en redes sociales sin contexto, ¿no? Pero en este caso, él explícitamente hace una especie de llamado a no hacer coincidir, más que postergar, no hacer coincidir el tema del aumento de la PGU con las elecciones, porque esto podría generar un efecto electoral complejo, ¿no? Y él ahí vincula ambas cosas. ¿Cómo ves esto, Francesca? Porque desde el oficialismo hace rato que se viene señalando que desde la derecha no se quiere ceder a un acuerdo, entre otras razones, además de las legítimas diferencias, porque no se le quiere dar un triunfo al gobierno en un año electoral. ¿Tú coincides con eso? ¿Cómo interpretas también las declaraciones del senador Cruzcoque? Yo creo que por lo menos desde Chile Vamos, particularmente desde Opoli, particularmente el senador Cruzcoque, que sé que ha estado intensamente buscando llegar a ese acuerdo, ¿no?
no llegar a un acuerdo creo que es el peor de los escenarios. No, o sea, tenemos que darle a Chile la viabilidad de tener mejores pensiones y eso creo que es un reto que interpela, en este caso a los parlamentarios, particularmente en este momento al Senado, que es donde se encuentra actualmente la búsqueda de ese acuerdo. Que los años electorales se cortan cintas, se reinauguran hospitales, se reinauguran puentes, eso ya es bastante antiguo, digamos, desde el punto de vista de las tácticas electorales o las ventajas electorales que en este caso tienen los gobiernos de turno porque les toca cortar la cinta y fijar la fecha. Pero yo creo que más allá, obviamente, de lo que pudiera coincidir o no con las elecciones, yo creo que la disponibilidad, particularmente el senador Cruzco, que como así también de Chile Vamos, no así de Republicanos, que creo que es más negacionista con respecto a este tema, creo que es absolutamente favorable a llegar a ese acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista independiente de las declaraciones, medidas templadas que puede hacer uno u otro, partiendo por el presidente, de poder encontrar ese acuerdo, porque recordemos que hubo un compromiso del Senado con respecto a esto, o sea, en enero se tiene que encontrar ese acuerdo para que después pase a la Cámara Baja y pueda darle la viabilidad. Con respecto a las fechas, cuándo va a coincidir ese acuerdo, bueno, eso tendrá que ver el tiempo legislativo. Yo, la verdad, soy de la idea de que el acuerdo se tiene que encontrar, se tienen que mejorar las pensiones y para eso tenemos que ser capaces de ser lo suficientemente generosos, de poder bajar banderas para poder encontrar soluciones. Porque efectivamente, la fórmula que pudiéramos tener nosotros, una persona de centro derecha, como soy yo, con respecto a una persona probablemente más de izquierda, son diferentes y es legítimo que tengamos esas diferencias. Lo que no es legítimo, para mi gusto, es que nos atrincheremos en una esquina y no vamos a ceder ni un solo centímetro, porque así no le estamos haciendo ningún bien al país, independiente de plantear y tener carácter para plantear las posturas. Yo creo que ya este es un debate que, al igual que el proyecto Dominga, lleva muchísimos años. También se propuso algo en el gobierno del presidente Piñera, que fue rechazado por todas las partes. Bueno, y aquí estamos nuevamente dando un desafío de ver qué es lo que importa más, si mejorar las pensiones, pasarle una revancha a las AFP, que también creo que hay sectores que están por eso, o directamente llegar al próximo gobierno nuevamente debatiendo lo mismo. Yo creo que ahí todos los sectores tenemos que ceder, digamos, ideológicamente tenemos nuestras posturas, pero creo que habla muy bien del rol que tenemos cada uno en política, de poder bajar un poquito las banderas y escuchar al otro y buscar esos acuerdos que yo creo que son necesarios. Sí, Francesca, no es porque me pegaba en el punto, pero para saber así directamente tu apreciación. ¿Cómo ves esto que propuso concretamente Cruzcoque, que es retrasar la votación para que el aumento de la PGU no ocurra antes de las elecciones? No, a ver, yo la verdad, Patricio, no escuché las declaraciones, me voy a acercar. Confía en mí, ¿ah? Confía en mí. No confío en ti, Sí, no, de sí, todas maneras. sí. No estoy de acuerdo. Ujú. Creo que mientras antes se encuentre una solución, creo que ya el país ya no puede seguir esperando, la verdad, Patricio. Y ahí, independiente que yo creo que el próximo gobierno sea de centro derecha, también creo que la misma centro derecha apruebe este proyecto, cediendo en sus banderas de alguna manera. Creo que habla muy bien de la centro derecha y creo que eso la ciudadanía lo valora más que el aumento en particular, sino que una derecha o una izquierda incluso que es razonable, que puede buscar esos acuerdos, creo que es lo que finalmente el país necesita. Sí, pues hay que recordar que el gobierno anterior del presidente Piñera abrió la billetera como ningún otro gobierno probablemente desde la vuelta a la democracia, y no tuvo los efectos electorales deseados, ¿no? Recordemos no solamente la PGU, que eso fue su último año de gobierno, sino también este bono que se entregaba, que era universal, no recuerdo el nombre que tenía, a propósito de la pandemia, que fueron recursos bien relevantes. Diputada, ¿qué podría decir respecto de este asunto? A ver, varias cosas, pero en primer lugar yo quiero recordar que más de la mitad de los jubilados en nuestro país reciben menos de 250.000 pesos. Negarse a aumentar la PGU para evitar un triunfo del gobierno o de un sector político, creo que es, de verdad, no tengo otra palabra para esto, es ser muy miserable. Porque finalmente se le está negando a más de la mitad de los jubilados el poder tener una pensión
que sea de 250.000 pesos, que ya es bastante insuficiente para poder cubrir ciertas necesidades básicas, estoy pensando en poder llegar a una línea mínima, Francesca y Patricio. En eso yo creo que, francamente, las declaraciones del senador Cruzcoque no aportan absolutamente nada en el debate, al contrario, pertenecen al grupo de parlamentarios que quieren que esto se vuelva un tema político tal como lo decía él, porque finalmente si no quisieran hacer campaña o que esto se transforme en una disputa de trincheras o de ciertos sectores políticos para salir con consignas a la calle, las voluntades irían en mira de construir un acuerdo voluntario, un acuerdo mayoritario, un triunfo ciudadano, no un triunfo que le permita una buena imagen a un grupo de partidos políticos o a un grupo de parlamentarios y decir, miren, tenemos un acuerdo, por lo tanto salimos victoriosos nosotros, sino que el triunfo tiene que ser de la ciudadanía. Y en eso yo sí concuerdo que hay que ser responsables cuando hablamos de la reforma de pensiones, porque ahora tenemos una tremenda oportunidad que es lograr un buen acuerdo y con ello poder aumentar las jubilaciones de nuestro país, que es algo que es muy, pero muy esperado. Y a mí me lo preguntan siempre como diputada, ¿cuándo van a llegar a un acuerdo? ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo va a aumentar la PGU? ¿Cuándo va a existir una rebaja de tabla de mortalidad? ¿Cuándo vamos a ver un aumento en nuestras jubilaciones? Esa es la mayor inquietud. Negarse a eso lo encuentro francamente miserable y pensando además en un cálculo electoral como lo dice abiertamente el senador Cruzcoque, si él muestra lo que está pensando. Es muy claro, dice, sí, porque esto va a calzar con las elecciones y a mí no me parece porque puede favorecer a un sector. De verdad que creo que es dejar la humanidad de lado a la hora de legislar y eso no corresponde, está a años luz de quienes sí queremos llegar a un buen acuerdo para las jubilaciones de nuestro país y sí también aprovecho de hacer el llamado a abandonar a algunos sectores del oficialismo que quieran solamente sacar las banderas a la calle para poder utilizar esto para hacer campaña, porque la reforma de pensiones no es para hacer campaña. Hay 12 años de espera. Entonces, instrumentalizarla, llevarla a un debate de trincheras solamente para aprovecharse de la contingencia electoral, también me parece muy miserable. Bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema porque tiene otras aristas y es un tema bien, bien central. Aprovecho de repetir lo que decíamos más temprano para que tengamos claro en qué tiempos estamos, ¿no? La Comisión de Trabajo estableció que el gobierno tiene hasta el próximo lunes para ingresar las indicaciones, todo esto con el propósito de llegar al plazo autofijado, pero que también está determinado por el realismo político en el sentido de que a partir de marzo puede ser más difícil legislar y que es despachar al menos desde el Senado el proyecto durante el año legislativo en curso, que como sabemos no termina el 31 de diciembre como el año calendario, sino el 31 de enero. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a continuar con algunas otras aristas vinculadas con esto, además de otros temas que tenemos en esta conversación de día jueves. Vamos y volvemos. En el fin del mundo, donde la tierra y el cielo se encuentran, me encontré conmigo misma. En Aysén, Patagonia, cada paso es libertad, cada paisaje serenidad. En un lugar donde lo simple y natural me enseñó a conectar con lo auténtico. Aquí, entre montañas, ríos y bosques, descubrí la belleza en lo simple y la paz que solo la naturaleza puede dar. Alarga tu verano, desconéctate y vive Aysén, Patagonia. Infórmate más en aysenpatagonia.cl. Invita Sernatur Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile,
102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:03. Continuamos en Radioanálisis en la Radio Universidad de Chile, en la red de radios que piensan y en las frecuencias de Uchile TV. Hemos hablado en general de la reforma de pensiones, pero no hemos hablado hasta el momento, Francesca, diputada, de una cosa más puntual, que es lo que genéricamente se ha llamado la separación de la industria, ¿no? Lo de la separación de la industria, por alguna razón que debo reconocer que para mí es un poco incomprensible, ha generado menos atención mediática que la distribución del 6%, ¿no? Pero es estructuralmente más importante. Y a tal punto es estructuralmente más importante que, según algunas versiones que provienen de la comisión donde está radicada la discusión, es la que genera más diferencias y más dificultades para llegar a un acuerdo, incluso que el destino del 6%. Para explicarlo con la menor cantidad de palabras posible, la separación de la industria es simplemente que hoy día las AFPs administran e invierten y la propuesta es separar la administración de la inversión, ¿no? Y claro, esto en palabras de la ministra Janet Jara aquí mismo en la radio implica, cito textual, o abro comillas, terminar con las AFPs tal como las conocemos hasta ahora, ¿no? Ahí, diputada, quería preguntarle por eso porque, insisto, es un tema del cual los medios de comunicación hablan menos, pero es muy, muy relevante, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Sabes por qué, Patricia? ¿Sabes por qué hablan menos los medios de comunicación? Porque yo creo que en particular, y esto también ha sido un esquema diseñado por la oposición, es más estratégico achicar la discusión, ¿no? Uh-huh. Concentrarnos solamente en el punto del Fondo Solidario Común, y si va a ser un 3,3, si va a ser un 2,5, 0,5 y 3, o sea, esa discusión, que es una cancha más pequeña, es más estratégica para la oposición, concentrar todo ahí, tirar todos los dardos ahí y olvidarnos, como dices tú, de algo que causa ruido. ¿Por qué estamos dejando de lado una cuestión que es mucho más profunda y mucho más estructural, como es la reorganización de la industria, y además de mucho más consenso? Fíjate, porque salió ayer una encuesta de Activa que mostraba que la reorganización de la industria, o más bien el término de las administradoras de fondos de pensiones, tenía un 56% de aprobación ciudadana, que había personas que se habían manifestado muy de acuerdo. Sin embargo, respecto a la distribución, ¿verdad?, del 6% adicional en materia de cotizaciones, había posturas más divididas, ¿no?
un 20 y tanto por ciento a favor, otro 20 y tanto que no sabe, otro 30 y tanto en contra. Entonces, cuando tú tienes una amplia mayoría, que es para lo que nosotros debiésemos intentar legislar, ¿no? Legislar para mayorías, no para pequeños grupos, que está precisamente pidiendo que acá haya un término a las administradoras de fondos de pensiones, que es porque no les parece cómo está funcionando hoy día actualmente la industria. Claramente este debe ser el punto que se aborde con mayor fuerza, o donde exista mayores puntos de conflicto o debate, y no estar centrados en el 6%. Pero por una cuestión estratégica, como esa es la discusión más pequeña, ¿no? Yo creo que en eso el oficialismo lamentablemente ha caído en la trampa de la oposición, de simplemente enmarcarnos en cómo se va a distribuir el 6%, y no hablar de todos los elementos que pueden componer una reforma y qué es lo que hacen de este proyecto una reforma, y no solamente una modificación simple a la ley. Y en eso yo quiero hacer un llamado también a mi sector a que no abandonemos puntos tan importantes como la reorganización de la industria, puntos tan importantes como las pérdidas hoy día a las administradoras de fondos de pensiones, que esto siempre lo reclaman los jubilados. ¿Por qué solo tienen que ser soportadas por nosotros, por los afiliados? Porque no existe una responsabilidad solidaria con las administradoras de fondos de pensiones, que pueden incluso seguir retirando sus utilidades mientras muchos fondos se van a la baja. Y finalmente, pero no menos importante, porque no existen medidas como nosotros la proponíamos ya, una rebaja de tabla de mortalidad, de la proyección hoy día de lo que viven realmente las chilenas y los chilenos, que no son 110 años, son mucho menos, 82 por ahí en el caso de las mujeres y 78 en el caso de los hombres, si no me equivoco. Sí, Francesca, bueno, el tema de la separación de la industria, como se ha dicho, ha pasado a un segundo plano, pero es igual o más relevante, ¿eh? Es más, el diario La Tercera, si no me equivoco, sacó a principios de semana una minuta, tuvo acceso a una minuta interna de la Asociación de AFP, donde argumentan sus puntos en contra de la reforma. Y probablemente el más relevante, o al que ponen más énfasis, es justamente el tema de la separación de la industria, ¿no? Incluso más respecto del destino de del 6%. ¿Cómo ves eso? Porque hay un sector, y es muy nítida aquí la separación entre quienes están en contra de esta propuesta, que es separar, como dice Pato, la inversión de la administración, cosa que parece razonable, ¿no? Desde mi punto de vista, y bueno, pueden diferir. Y según el estándar internacional también. Sí, bueno, hay quienes se oponen a esta propuesta, que están más vinculados a la oposición, a la derecha, a la centro-derecha, y hay quienes están defendiendo y que incluso han señalado que es una línea roja. Por ejemplo, el Frente Amplio ha dicho que es una línea roja. ¿Cómo ves este debate? Porque se ha dicho, y lo dijo aquí creo que Bárbara Figueroa, lo han dicho otros representantes del oficialismo, que con esta argumentación en contra de la separación de la industria, lo que se hace implícitamente es defender también la posición de las AFP, ¿no? Que hay una coincidencia de postura, más allá que pueda ser legítimo estar en desacuerdo con la propuesta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Brevemente, Montserrat, si me permites contestarle algunos puntos a la diputada que no estoy de acuerdo. Primero, no creo que la derecha o la oposición maneje la agenda mediática. Creo que estamos muy lejos de eso. Ya nos gustaría, digamos, de alguna manera poner los puntos que nosotros queremos. No fue lo que dije, fue el enmarque que ha dado la oposición, y dije, y el oficialismo ha entrado en ese enmarque, lamentablemente. Bueno, no estoy de acuerdo tampoco, pero... y otra cosa que también creo que dijo, y que me preocupa lo que dijo también, era que se tenía que gobernar para las mayorías. Si es por eso, tendríamos que aprobar todos los retiros, y los retiros eran mayoritarios también, y fue una muy mala política pública, y hoy día incluso hasta la izquierda lo reconoce como tal. Entonces yo creo que más allá de lo que es popular, hay que aprobar lo que hace bien en las políticas públicas al país, y no en las mayorías, cuánto dice, si hoy día la gente está más de acuerdo con esto o con lo otro. Es complejo el debate, por cierto, yo no tengo ninguna duda de aquello. ¿Qué es lo que...? A ver, ¿cómo lo centraría yo un poco? Finalmente, ¿qué es lo más rentable para el bolsillo de la ciudadanía en la jubilación?
más allá obviamente de un debate que puede ser incluso histórico, que es respecto al fin de las AFP. Recordemos que el propio presidente Boric era muy contra las AFP. Entonces mi pregunta de fondo es, ¿cuál es la fórmula que hace que la ciudadanía, porque estoy seguro que si mañana le preguntamos a los jubilados también, hablando de la popularidad de las propuestas que mencionaba la diputada, si le preguntamos a la ciudadanía si prefiere tener más plata en el bolsillo o el término de la AFP, estoy segura que va a decir más plata en el bolsillo. Más allá obviamente de la fórmula a la que lleguemos. Yo no soy una protectora de la AFP bajo ningún punto de vista, pero también creo que es un actor legítimo en este debate. O sea, creo que está bien que la AFP hagan su campaña, obviamente con todas las leyes de lobby que esto tiene, no saltándose las reglas ni haciéndole trampa a la transparencia que necesitamos como país, particularmente en este tema. Pero creo que el debate de fondo es cómo hacemos que las pensiones sean mejores. Y ahí creo que nos perdemos un poco, porque yo tengo la sensación, perdón o sea, soy positiva hasta que empiezo a ser pesimista, digamos, que el Senado va a lograr un acuerdo. Y creo que impulsado en gran parte por el senador Luciano Cruzcoque, al que no considero para nada miserable, y creo que si no hubiera sido por el senador Cruzcoque, tampoco la ley de 40 horas hubiera salido adelante. Cuando efectivamente podríamos decir que la ley de 40 horas es muy ajena a la derecha. Y el senador Cruzcoque fue una persona que lo impulsó con mucha fuerza. Y creo que va a haber más problemas en la Cámara Baja. Porque creo que efectivamente en la Cámara Baja la revancha a la AFP, que es una deuda histórica, digamos, que le tienen particularmente los sectores del oficialismo, va a empezar a enredar la conversación en el objetivo final, que yo creo que el objetivo final, más allá, porque si mañana me dicen, mira, el mejor sistema es separar la industria, es que la AFP no exista más, que venga un órgano estatal, que no me gusta ideológicamente, pero si me dicen que eso renta mejor la AFP, las pensiones de los jubilados, voy a estar absolutamente llana a poder, digamos, meterme mi ideología un poco en el bolsillo y buscar esa solución. Pero si vamos a empezar a enredarnos con que hay que matar a la AFP, aniquilar a la AFP, bueno, finalmente lo que va a pasar es que no se va a aprobar esta propuesta y vamos a terminar con las mismas pensiones y el próximo gobierno va a tener exactamente el mismo problema, va a haber las mayorías que se conforman, porque recordemos que nosotros como derecha estábamos disponibles para un 3-3 en ese momento, y la propia Camila Vallejo dijo que era esa la propuesta que se debería haber aprobado, incluso el de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, centremos el debate en lo que se tiene que centrar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Subir las pensiones? Bueno, ¿cuál es la mejor fórmula? Y eso yo creo que habla de realmente el servicio público, más allá obviamente de la trinchera política, legítima por cierto, pero creo que ya va llegando el momento de llegar a ese acuerdo. Sí, bueno, les queremos proponer ir a otro tema, y en lo que voy a decir a continuación es muy difícil no tomarse muchos minutos en introducir, así que voy a tratar de hacerla bien corta, que es el tema de... Diputados, ¿te quería agregar algo sobre el punto anterior? No, sobre el punto anterior, no, la verdad es que... me quedé con la impresión de que quería agregar algo. Sí, habían algunas cosas que decía Francesca como un tema de legislar sobre las mayorías, como instalando que uno quiera simplemente ser populista a la hora de votar, pero creo que la opinión mayoritaria, y yo la exponía en este panel, Francesca, es porque ha existido una crítica a cómo se reciben las jubilaciones hoy día y el actual sistema que tenemos, el de administradores de fondos de pensiones. Yo también creo que el error ha sido legislar vía encuesta, vía Twitter, vía contingencia. En eso no tengo ni la menor duda, pero no podemos dejar de observar el malestar ciudadano que nos dicen, observamos una industria que efectivamente no nos beneficia y no nos beneficia con nuestras jubilaciones, y por lo tanto, si está la alternativa que se reemplace por otro mecanismo, sí estaríamos favorables a aquello, y eso responde a una realidad finalmente. Eso me gustaría decir, y por ahí creo que respecto de las AFP como legítimos actores en este debate, sí lo son, pero tienen que hacerlo respetando los canales, porque hemos visto en el Congreso cosas bien bochornosas como parlamentarios que les llegan minutas de parte de las administradoras de fondos de pensiones, y que creo que eso falta o salta algunas reglas en materia de incidencia, como decía Francesca, hay que ser respetuoso de la legislación del lobby, pero por sobre todas las cosas, si las FPs quieren tener voz, que la hagan a título las FP,
y no pauteando a los parlamentarios. Creo que ahí también Sí. hay que ser transparente cuáles son los intereses que hay en el debate. Sí, bueno, quería llevarles a otro tema que decía que daba para hacer una larga introducción, pero voy a ser súper breve, a pesar de su complejidad, que es el tema de Venezuela. Mañana tengo entendido que aproximadamente a las 10 de la mañana hora de Chile debería tomar posesión de su cargo por un nuevo periodo Nicolás Maduro. Pero evidentemente esto ocurre en un contexto de crisis, Francesca diputada. En el caso específico de lo que está ocurriendo ahora, voy a mencionar brevemente algunos factores. Primero, el aislamiento internacional creciente de Venezuela. Hay países con los que no hay relaciones diplomáticas, hay otros con los que están absolutamente congeladas, como Chile, pero por lo tanto en la práctica tampoco hay. E incluso hay otros con los cuales, y esto citando directamente al presidente Petro en una muy interesante locución que hizo ayer en su cuenta de X, se mantienen las relaciones diplomáticas entre Estados, pero se terminan las relaciones políticas entre gobiernos, ¿no? Eso es más o menos lo que dijo el presidente Petro el día de ayer. Está la crisis política, está la crisis de derechos humanos, que tampoco es una opinión, está refrendada por organismos a los cuales se les asigna credibilidad a nivel mundial para hablar de estos temas, como Amnistía, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y adicionalmente está el tema migratorio. Según el último informe de la Oficina de Migraciones de la ONU, son 7,7 millones los venezolanos y venezolanas que han salido de su país en el último tiempo, motivo por el cual, además de todo lo anterior que ya es relevante, se convierte esto en un problema de carácter regional. Por si fuera poco, Francesca diputada, este tema, el de Venezuela, es desde hace mucho tiempo casi automáticamente un tema de política interna, ¿no? Por el tema migratorio, pero también por las diferencias. Solo me atrevería a agregar que esta vez de manera más notoria, a diferencia de veces anteriores, como que se ha roto un poco el tema derechas e izquierdas, ¿no? Y hay miradas que, si bien no son unánimes, son más consensuadas respecto a lo que está ocurriendo en ese país. Bueno, Francesca, ¿cómo lo ves? La diputada que se tiene que ir en breve, así que mejor... Ya, diputada, usted que se tiene que ir luego, le damos la palabra y luego vamos con Francesca. Solo porque me tengo que ir, después no quiero que digan que tengo privilegios para dar opiniones, ¿no? Bueno, efectivamente, como decía, hemos visto mayores consensos y opiniones sobre la situación de Venezuela. A mí en particular me preocupa muchísimo la falta de garantías, que han existido irregularidades en los procesos electorales que hemos visto en el último tiempo. Me preocupa también muchísimo que se termine por concretar la ruptura de relaciones diplomáticas con nuestro país. Creo que va a ser una cuestión no menor. El manejo, sobre todo en la ola migratoria, que ya sabemos que vamos a tener que recibir, y creo que en eso en la Cámara hemos ido encontrando amplios consensos y en el Senado también se han ido encontrando consensos para poder fortalecer nuestra política en materia migratoria. No solamente estableciendo mayores requisitos de barrera al ingreso, sino que siendo más duro con quienes tengan la calidad de migrantes irregulares. En muchos casos, el problema con los migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, y quiero ser muy clara lo que voy a decir a continuación, y como están las relaciones diplomáticas hoy día absolutamente cortadas, no pueden ser expulsados porque no son recibidos por Venezuela, porque hay problemas desde Caracas, porque los aviones no se autorizan su aterrizaje. Entonces esos son los problemas prácticos hoy día que enfrentamos en materia de expulsión de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana. Además, hasta hace unas semanas atrás teníamos un problema con Bolivia, que Bolivia nos decía, por acá no pasa ninguno si no tiene, o sea, si quieren reconducir a un extranjero de Chile, que lo están expulsando y lo quieren mandar de vuelta a su país, no puede pasar por Bolivia a menos que tenga nacionalidad boliviana. Entonces, eso también nos generaba un tremendo problema, sobre todo respecto de los ciudadanos venezolanos. Y hace unas semanas atrás se firmó un convenio que lo impulsó la ministra del Interior, Carolina Toá. Yo creo que va a ser una medida que administrativamente, y esto igual fue celebrado transversalmente, que va a poder facilitar avanzar en estas
expulsiones administrativas que al final son una señal de una migración controlada. Nosotros somos un país pequeño, con servicios públicos que tienen una capacidad acotada, y tenemos también que poner el ojo sobre estos fenómenos que van a golpear mucho o que pueden terminar golpeando mucho a nuestra sociedad. Gracias, diputada. Aprovechamos de despedirla, que se tenía que ir unos minutitos antes. Bueno, Francesca, retomando el tema, ¿no?, que plantea Pato, y llevándolo a las decisiones o definiciones que tiene que tomar nuestro país respecto, que ya tomó, ¿no?, hace un par de días, con un comunicado bien contundente criticando la falta de democracia, el tema de los derechos humanos. Utilizó nuevamente la palabra fraude, que se ha usado desde el primer minuto por parte del gobierno chileno, pero hay quienes han señalado, Francesca, que se debiera ir aún más allá, al reconocimiento, por ejemplo, de Edmundo González. Hubo un proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados creo que fue ayer o antes de ayer. Se ha señalado que se tiene que romper toda relación diplomática con ese país. Lo explicaba el canciller, lo explicó también la ministra Toa, de por qué no se puede hacer, en la línea de lo que señala la diputada Musante. ¿Cómo ves tú las acciones desde Chile, el tono que se ha usado? ¿Qué más se podría hacer, no? Porque no recuerdo si fue el canciller que dijo también, a nosotros no nos corresponde reconocer o no a un gobierno, ¿no? A pesar de las presiones que ha habido desde el Parlamento. A ver, primero que nada, una preocupación por lo que va a pasar mañana. Creo que una incertidumbre absoluta lo que va a pasar con la llegada de Edmundo González, y la reacción que va a tener también el pueblo con respecto a esta solución de una persona que me parece con unos tintes dictatoriales y de esconder las actas, y de que al menos, por lo menos, creo que como país nos corresponde no reconocer. ¿Ah? Esa es mi postura. Yo creo que Chile no puede estar calificando una elección en Venezuela. Lo que sí podemos hacer es no reconocer al señor Maduro como presidente electo. Y eso quiero ser bien tajante, porque efectivamente podríamos caer en los populismos de andar nosotros diciendo y apuntando con el dedo. Y creo que ahí también yo soy bien crítica al presidente Boric, ¿sabes? Pero también creo que le voy a reconocer, no al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido bien condorero, pero creo que particularmente con el tema de Venezuela. Creo que el presidente Boric corrió una barrera importante en ser crítico con lo que está pasando en Venezuela. Y creo que ha incomodado muchas veces a su propio sector, particularmente al Partido Comunista, que creo que tiene sus villanos favoritos y dependiendo del tinte del dictador le gusta más o menos. Y creo que el presidente Boric ha sido bien tajante con esto, y creo que eso es tremendamente positivo. Como a mí me gusta que la gente de mi sector también llame dictador a Pinochet, no presidente ni generalísimo, no, dictador. Y creo que ahí el presidente Boric ha jugado un rol súper importante, y que de alguna manera es no relativizar el tema de los derechos humanos y mucho menos la democracia. ¿La democracia es democracia o no la es? Entonces, yo creo que el retiro definitivo del embajador Gasmuri creo que es una muy buena señal, porque efectivamente, si lo mantenemos, digamos, en misiones, aparte que lo expulsaron, pero que no lo hayan mandado de vuelta, de alguna manera es no reconocer a esa persona como presidente. Entonces yo creo, para no ser repetitiva con el tema, que el rol del país que se ha jugado con respecto a Venezuela lo veo positivo. Creo que es un tremendo problema. Aquí no estamos ganando, nadie está ganando con esto, todo lo contrario. Creo que hay un pueblo que está sufriendo y una incertidumbre que genera lo que va a pasar mañana, que me parece preocupante. Y creo que el rol de Chile es no reconocer, más que reconocer a otra persona. Y yo espero que la salida de mañana, tengo la esperanza de que el señor Maduro se va a ir a pasear a algún país amigo, y de alguna manera se pueda abrir un proceso, o de abrir las actas y que todavía existen, o de hacer un nuevo proceso electoral donde prime finalmente la democracia en Venezuela. Y por último, algo muy, muy breve que va conectado, pero no sé si del todo, pero este empadronamiento, enrolamiento que se está haciendo con los venezolanos en Chile, que me parece positivo, hay que hacerse cargo del problema. No, aquí lo que podríamos decir, no, que se vayan todos, sabemos que no se puede, ¿no? Sé que seamos pragmáticos también en las soluciones. Creo que el proceso fallido, se tuvo que suspender, había muchísima gente esperando para enrolarse. También creo que ahí sería bueno que el gobierno tuviera una voz
con respecto a los requisitos que tienen que tener estas personas, porque no han sido claros en decir quiénes se van a poder, digamos, regularizar y quiénes no, para poder también empezar a terminar con la incertidumbre y, por cierto, no hacer un efecto llamada, como lo hizo en este caso el gobierno del presidente Piñera cuando hizo un proceso de regularización masiva con los requisitos muy claros. Y eso yo creo que el gobierno no ha sabido ser claro también en no solamente darle la certidumbre a las personas que están tratando de regularizarse y hacer una vía como corresponde en nuestro país, sino que también poder también no hacer un efecto llamada, porque creo que lamentablemente si es que mañana el señor Maduro se le ocurre tomarse el poder por la fuerza, digamos, o a la mala, puede haber una legítimamente personas venezolanas que busquen la libertad en otros países. Sí, bueno, lo hemos dicho, Monse, Francesca, a veces el tema de los códigos diplomáticos no es tan comprensible para la refriega de la coyuntura política de los países y la distinción que tú haces, Francesca, es muy importante porque si uno lo ve desde afuera, si un gobierno como el chileno no reconoce el triunfo de Maduro y al mismo tiempo dice que hubo fraude, es evidente que está diciendo, habiendo otro candidato que ganó el otro candidato, ¿no? Pero sin decirlo. Y no se dice porque a pesar de que las situaciones pueden llegar a ser muy graves, hay que hacer todo lo posible por preservar las relaciones de Estado. Y esto no lo digo a propósito de esta coyuntura Chile-Venezuela, lo hemos visto en guerras muy cruentas, incluso donde los países tratan de mantener algún canal de comunicación porque siempre hay algún motivo por el cual establecerlo. Y qué duda cabe que habiendo una crisis migratoria, es muy relevante que, aunque ese canal esté suspendido indefinidamente, esté en un estatus diplomático de no ruptura que permita en un determinado momento reabrirlo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es bien lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela y uno lamenta mucho no solamente la situación interna, sino también el aislamiento de un país que siempre, independientemente del signo político de los gobiernos, ha tenido muy fluidas relaciones diplomáticas con la región, ¿no? Y en eso Venezuela siempre ha sido distinguido. No es casual que fue uno de los países más solidarios con los exiliados chilenos luego del golpe de 1973. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Estamos en las horas previas y los hechos se van a precipitar. Qué duda cabe que va a ser uno de los temas del día. Y qué duda cabe que es probablemente, Monse, Francesca, el tema regional del mes o de principios de año. Así que con mucha atención en ese tema y deseando que no sea demasiado violento, ¿no? Hemos conversado con Francesca Parodi. Francesca, muchas gracias. Que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena semana. Y con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está nuevamente Claudio Medrano con ustedes.